Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hacer un repaso de cómo era la selección hace 4 años, es decir, hace un ciclo mundialista, cuando jugaron en agosto del 2021 de la mano de Hugo Pérez. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Si quiero hacer una aclaración, estoy tomando un partido de agosto del 2021 que fue amistoso, por lo tanto se notará que es una convocatoria en la que no está equipo completo. De hecho, creo que era fuera de fecha FIFA y por lo tanto tenemos muy pocos legionarios. Es decir, sí hay un cambio considerable con lo que es la selección ahora, pero también es lógico porque no teníamos a todos nuestros futbolistas. Con eso bien aclarado, Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Bien, algo que quiero decir es que en ese agosto del 2021, El Salvador enfrentó a Costa Rica en un partido amistoso, partido que terminó 0-0 y que realmente para ese momento resultó novedoso porque habían varios futbolistas que tenían o recibían su primera convocatoria con el entrenador, con Hugo Pérez, que lo venían mereciendo desde hace rato. En portería, es verdad que no hubo ningún cambio respecto a lo que veníamos viendo, Kevin Caravantes y Mario González. Ojo, aunque obviamente estos jugadores siguen en ese equipo, pero los clubes que he puesto son de cuando los jugadores estaban en el 2021, el club en el que estaban en ese año y la edad que tienen hoy, para hacer una pequeña comparativa. Kevin Caravantes de Club Deportivo FAS y Mario González de Alianza, que estaban bien afianzados como los dos guardametas que iban a ser parte prácticamente de casi todo el periodo de Hugo Pérez en la selección. Caravantes sale un poco al final, digamos que se pierde algunas convocatorias al final del proceso y entre medios ingresa Tomás Romero, que empieza a hacer la competencia directa para estos dos guardametas. Como fue un único partido amistoso, entiendo que al no haber demasiada disponibilidad de jugadores, sobre todo porque el Cacho Alarín para ese momento, si no me equivoco, jugaba en la Liga Guatemalteca, entonces no era una opción de convocatoria. Y bueno, solo era un partido, pues Hugo Pérez únicamente llevó a Miguel Lemus y Brian Tamaca. Seguramente alguna complicación de más hubo para solo llevar dos laterales naturales. El Chalatillo para ese momento jugaba en Chalatenango. Ya sabemos que luego de eso pues ha pasado a Isidro Metapán, donde se ha quedado ya varios torneos. Pero el tema es que ese Chalatenango era el Chalatenango de Denis Pineda, de Roberto Domínguez, un conjunto norteño que realmente estaba dando mucho de qué hablar, incluyendo a otros jugadores como Brian Landaverde, no Chinchu, sino el otro, que ahora incluso está en segunda división. Estaba Héctor Raúl Cruz, que estaba haciendo un papel muy destacado. Todavía estaba Henry Hernández en ese Chalatenango, o sea, era un Chalatenango con muchísimo potencial. Y Brian Tamacas, que para ese momento seguía en Alianza. Posterior se le da la oportunidad de Oakland Roots y luego, pues bueno, el desenlace que ya sabemos, regresar al fútbol salvadoreño de la mano de FAS y ahora en Club Deportivo Hércules. Los centrales de esa selección de agosto del 2021 fueron 5, aunque realmente solo fueron 4 porque uno de ellos llegaba para jugar como lateral si era necesario. Roberto Domínguez de Chalatenango, que acababa de terminar su contrato con un equipo de Albania, de la primera división de Albania, donde no había logrado jugar demasiado. Ronald Rodríguez de Club Deportivo Águila, que luego de eso, no exactamente luego de ese partido, pero me refiero que posterior se le da la oportunidad de ir hacia los Estados Unidos en el FC Tulsa, donde juega una temporada, pero aquí era donde Hugo ya le estaba dando mucho más rodaje y responsabilidad en la selección mayor, entendiendo que era un jugador que le servía mucho, no solo en el aspecto defensivo, sino para sacar la pelota. Néstor Renderos y Milton Molina, que en ese entonces ambos estaban en Metapán, hoy solo Milton continúa, Renderos entiendo que ya ha culminado con su carrera deportiva. Renderos regresaba a Metapán y así como ese partido tuvo otra convocatoria posterior para jugar contra Ecuador y Chile, que lo hizo jugando como lateral derecho. Entonces digamos que él era el suplente de Tamacas en caso de ser necesario. Ya jugadores veteranos para ese entonces, pero que para este tipo de partidos donde más que haber exigencia por ganar, había que hacer algunas pruebas y tal, pues terminaban cumpliendo. Y Eduardo Vigil, que todavía no había tenido
Creo que para ese entonces todavía no se había jugado el partido contra Panamá, o sí, no estoy muy seguro. Pero el hecho es que fue ese año donde Vigil revienta como uno de los mejores centrales, por lo menos de ese tiempo, para el fútbol salvadoreño. En Luis Ángel Firpo, luego se va Fuerte y ahora ha regresado a Firpo, pero todavía no está jugando con continuidad en el cuadro pampero. Centrocampistas. Esa fue una de las primeras convocatorias de Dani Ríos, que en ese momento estaba en la academia del Houston Dynamo. Llegó a debutar como titular en la selección nacional en ese partido. Luego ya sabemos que desafortunadamente la carrera de Dani no ha sido la mejor. Ha tenido algunos picos importantes, sobre todo en Las Vegas Lights, donde hizo un año bastante bueno, pero lastimosamente ya tiene un tiempo en el que no juega, prácticamente 2 años sin jugar, o año y medio a este punto sin jugar, rumbo a los 2 años, y bueno, no tenemos demasiada certeza de qué es lo que pasará con Dani Ríos en el corto plazo. Marvin Monterrosa y Narciso Orellana y Harold Osorio, los tres estaban en Alianza. Marvin, que todavía era parte de esa primera etapa de Hugo Pérez, donde se le daba mucha confianza y que era el encargado de darle una fluidez diferente en el último tercio a la selección. Narciso, que me parece que quizás estaba en ese momento en su año prime o en sus años prime, donde era impresionante lo de Chicho, cómo competía a nivel internacional, casi siempre era top 3 de la selección en cada partido. Harold Osorio, que empezaba a dar sus primeros pasos y que al igual que Dani Ríos, era uno de esos jugadores que para el próximo año se proyectaría como parte de la sub-20 de Gerson Pérez, y el tener estos primeros contactos con la selección eran parte también por el potencial que tenían de cara al futuro. Hoy día está en Chicago Fire 2, incluso ya debutó en la MLS y es parte de esta selección del Bolillo Gómez habitualmente. Y Jeremy Garay, que para ese entonces estaba en el London United jugando en USL, hoy día está sin equipo. Una lástima, porque Jeremy, yo creo que en cuanto a talento es uno de los jugadores más talentosos de esa generación en el centro del campo. Veremos lo que dice el futuro, porque apenas se ha podido jugar en este 2025. Yo creo que ya para el 2026 podrá acomodarse mucho mejor en algún equipo. Los extremos de esa selección: Jairo Enríquez, como el futbolista de gran confianza de Hugo Pérez, que le vuelve a hacer saltar a un gran nivel. Para ese momento había fichado por Club Deportivo Águila, venía de hacer un gran torneo con Chalatenango, que de hecho le valió a Jairo el haber sido incluido en Copa Oro, haciéndolo muy bien, teniendo un segundo aire en su carrera, y que para el año 2022 lo llevaría a jugar en USL, en Switchbacks, el equipo de los Estados Unidos, que ya sabemos que a su tercera temporada incluso llegó a ser campeón de liga. Y quienes recibían su primera convocatoria bajo el mandato de Hugo Pérez eran Wilma Torres y Kevin Reyes, dos extremos, ambos en FAS, que llevaban unos cuantos campeonatos destacando. Para Wilma fue primera y única convocatoria. No regresó Wilma Torres a la selección, o por lo menos no para jugar per se. Creo que él se había ganado la convocatoria, la oportunidad no la aprovechó del todo bien, y luego ya cuando se venían los partidos propiamente de eliminatoria, pues bueno, había jugadores realmente en mejor momento que Wilma, o más capacitados por lo menos para ayudar a la selección. Yo creo que ese partido de Kevin Reyes, él entra como lateral bastante tiempo, entonces no se le logra ver su potencial real en clave selección. Posteriormente Hugo le va dando más oportunidades, que él incluso en algún momento llegó a decir que era un jugador que no le llenaba el ojo, pero que le fue cambiando la opinión en base a los rendimientos de Kevin con su equipo. Se va a la Lashkert de Armenia, recuerdan, un breve periodo, pero se va. Creo que es quizás el momento donde más en cuenta se le tuvo con selección nacional. Y finalmente los delanteros. Para ese partido se convocaron 3 atacantes. Eric Rivera, que en ese momento acababa de fichar por el Santa Tecla, venía de finalizar un torneo con el Aurora de Bolivia. En Bolivia le fue mejor de lo que yo recordaba realmente a Eric. Lástima que el desenlace de su carrera no fue el mejor, pero bueno, esa es otra cosa, no es tema para este video. Joaquín Rivas, que estaba en el FC Tulsa, un equipo donde yo creo que se le dio bien, tuvo un rendimiento correcto, pero todavía estaban por venir sus mejores años en Miami FC, por lo menos a como yo lo considero, en USL. Y estaba Marvin Márquez, delantero que en ese momento estaba en Metapan. Hoy día tiene 27 años, pero ya hace demasiados torneos que no juega. Su último club en primera división fue FAS. Si no me equivoco, llegó a ser campeón con el equipo. Y como era un delantero fuerte, tanque, con cualidades quizás muy a lo Eric Rivera, pero más joven, y para tratar de aprovecharlo durante más tiempo,
pues se le dio bastante cabida en la selección nacional cuando estuvo sano y a buen nivel. Una lástima, como digo, que se nos haya perdido por el camino. A este punto podría regresar, tal vez, la edad le da, pero veremos posteriormente si puede volver a destacar dentro del organigrama del fútbol salvadoreño. Y para finalizar con este repaso, quiero que veamos cómo fue la alineación titular del Salvador para ese día contra Costa Rica. En portería tuvimos a Kevin Caravantes, línea de 4 con Miguel Lemus, Ronald Rodríguez, Roberto Domínguez y Brian Tamacas. La defensa, si te fijas con el portero, es increíble ver que hay 4 equipos distintos involucrados de la Liga Salvadoreña para un momento donde, digamos, Alianza todavía dominaba, pero poco a poco empezaba a perder ese dominio en la liga. Centro del campo, Marvin Monterrosa, Narciso Orellana, aquí sí se notaba el impacto del cuadro albo, y Dani Ríos debutando como titular en la selección. Y en el ataque, Kevin Reyes, Wilma Torres y Eric Rivera, dirigidos, como digo, en ese año 2021 por Hugo Pérez. Este fue el repaso de la selección de agosto del 2021 al mando de Hugo Pérez. Si ustedes quieren hacer alguna acotación respecto a esa selección, algún jugador que creen que todavía podría ayudar hoy en día, pueden dejarlo abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado. Si es así, darle like, compartir y suscribirse para que el proyecto siga creciendo. Síganme en mis redes sociales, que estamos activos todos los días, y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.